fiscal no existe en España, en nuestro país, no existe en nuestro sistema tributario, no existe en el órgano que gestiona la Administración tributaria, en la Agencia Tributaria, y nosotros modestamente intentamos aportar datos y aportar, bueno, información al respecto, ¿no? Explicar un poco en qué consiste el sistema tributario, cómo se distribuyen los tributos, quién paga impuestos, quién no los paga, dónde está el fraude, qué fraude hay, dónde radica, dónde están las mayores bolsas de fraude. Y en esa idea es en la que voy a intentar, con el poco tiempo que tenemos, pues dejar apuntados temas, cuestiones para luego en el debate pues podernos ampliar un poco más, ¿no? Entonces, yo en principio diré que mi organización, desde luego, coincide con algo que aquí se ha dicho antes, y es que no estamos ante una crisis de gasto, ni muchísimo menos, a pesar de todo esto de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y demás. Este verano escribía David Taguas, un artículo en El País, ¿no?, que me sorprendía. No me sorprendía, ¿no? David Taguas fue presidente de la Oficina Económica del Gobierno y luego presidente de la patronal de las grandes constructoras, ¿no? Y él decía que desde 2007 el proceso o el incremento del gasto ha conllevado pues las subidas impositivas, ¿no?, que se han producido. Bueno, nosotros opinamos algo distinto, ¿no? Creemos que esta crisis, si no el origen, desde luego sí los efectos más perniciosos que estamos sufriendo, pues se deben precisamente a la caída estrepitosa de los ingresos públicos, ¿no?, de los ingresos tributarios sobre todo, ¿no? En este sentido, bueno, pues este incremento que hemos tenido desde el año 2007 hasta este momento de la deuda pública, además del problema, por supuesto, del rescate bancario, al que se refería Agustín Turiel antes, sin duda también se ha visto muy influenciada por la caída de la tributación, ¿no? Solo por encima, pues voy poniendo unos datos que ya han salido antes. El gasto público en España, los datos de Eurostat a 2011 son los últimos, pues 6 puntos casi de diferencia, ¿no?, en el gasto. En cuanto a la presión fiscal, pues nos ocurre también lo mismo, que tenemos pues menos presión fiscal. En los países de la Unión A27, pues estamos a 7 puntos, algo más de 7 puntos de diferencial de presión fiscal, ¿no? Aquí veis que estamos más cerca de los últimos países en recaudación tributaria, que son antiguos países del este, de los que se han incorporado últimamente a la Unión Europea, y muy alejados, por supuesto, de los primeros, ¿no?, que están en unas tasas de presión fiscal muy distintas, ¿no? Hace unos días, precisamente, nosotros hicimos un cálculo de la pérdida de recaudación en relación con las medias por impuestos de recaudación en los países de la Unión A27. El diferencial es de casi 80.000 millones. Nosotros hicimos un análisis por impuestos para analizar dónde tendría que estar o qué problema de recaudación tenemos en cada uno de ellos para estar en la media, ¿no? Bueno, ahí están, por impuestos, IRPF, sociedades. En sociedades hay menos diferencia, pero lo cierto es que la caída de la recaudación que ha habido, ahora lo veremos después, en los años de crisis, ha cuadruplicado la caída de la media en la Unión Europea, ¿no? Razones de la caída, pues ya Eurostat lo avanzaba, ¿no? A principio de año hablaba que, claro, la caída de la actividad económica es un factor, el nivel de desempleo en España, pues no vamos a hablar de él, ya lo sabemos todos. Hablaba también de modificaciones de los impuestos. En España ha habido un proceso, que ahora después lo veremos también, de bajada de impuestos. Ha habido una competencia por ver que el Gobierno bajaba más impuestos, que ha sido perniciosa. También veremos a quién ha sufrido esa bajada de impuestos y a quién ha beneficiado más, ¿no? Pero nosotros, además de esos datos, consideramos que hay un dato importante, que es el fraude. El nivel de fraude en nuestro país está pues de los primeros de la Unión Europea, detrás de Grecia, pues estamos ahí liderando con Italia ese triste ranking, y esto es algo que influye sin duda en la caída de la recaudación de manera importante. Ahí tenéis un cuadro donde se ve la caída de los ingresos tributarios entre el año 2007 y 2009. Ahí vemos que son casi 60.000 millones los que caen en esos 2 años. Y, bueno, esta caída no es uniforme. Ahí vemos la evolución de los 3 principales impuestos, el IRPF, sociedades e IVA. IRPF es el que menos cae, un 12%. En sociedades caen esos 2 años casi el 60% y el IVA un 40%. Pero es que en los 2 años siguientes, hasta el 2011, esto no está aquí, pero el IRPF prácticamente se recupera, se queda un 3, un 4%. El IVA se recupera bastante, hasta un 10% de caída con respecto a 2007, pero el impuesto de sociedades sigue cayendo y llega a la caída hasta el 70%.
Bueno, ahora se nos está diciendo por parte del Gobierno que se ha recuperado en parte el impuesto de sociedades, que el año pasado recaudó casi 5.000 millones más, pero lo que no se dice es que eso ha sido una recaudación engañosa. Ha sido como consecuencia del aumento de los pagos a cuenta y eso es algo que el año pasado hubo ese incremento y este año también lo va a haber porque se ha prorrogado esa subida de los incrementos de los pagos a cuenta, pero no es en realidad que estén pagando más las grandes empresas, como está diciendo el ministro, ¿no? La importancia recaudatoria del IRPF, bueno, pues ahí lo veis en esa tarta. Antes se ha comentado ya el tema, ¿no?, de los impuestos estatales. Es el 40% lo que aporta el impuesto sobre la renta, sociedades apenas un 10%, el 30% del IVA y el resto un 30%. Pero si analizamos el IRPF, pues como ya se decía antes, el 84% son rendimientos de trabajo, 9% viene de rendimientos de capital y el 7% de rendimientos o de los tributos a las actividades económicas, ¿no? Pero es que además, si vemos este dato, nos daremos cuenta de cómo los rendimientos de trabajo pues, son los que están tributando, ¿no? Esto es el último dato de la declaración de 2011, que se presentó en el 2012, y son los datos de la agencia tributaria. Rendimientos de trabajo medio declarados, 21.320 euros. Rendimiento medio declarado de actividades económicas en estimación directa, ni 10.000 euros. Resulta que los empresarios son mileuristas, los empresarios que tributan en el impuesto sobre la renta y ganan bastante menos que sus trabajadores, ¿no? Esto es algo que cada año sacamos cuando se publica la estadística y que a las organizaciones de autónomos les enfada bastante. Dicen que es que en crisis pues han caído, si es cierto, su actividad, ¿no? Pero es que si nos remontamos mucho más atrás, desde que hay estadísticas en este sentido, siempre ha habido esta diferencia importante, ¿no? Bueno, esto es un indicio claro del fraude por donde va, ¿no? Pero decía antes que Eurostat hablaba también del proceso de reducción de impuestos y, bueno, solamente los tengo ahí, no voy a entrar en ellos porque nos vamos a alargar mucho, ¿no? Prácticamente se ha eliminado el impuesto sobre sucesiones como consecuencia de esa competencia entre comunidades autónomas a ver quién establecía una exención mayor. El impuesto de patrimonio se recuperó provisionalmente, pero en el año 2008 se había suprimido. Las rentas de capital se transformaron en rentas del ahorro, suena mejor, y eso hizo que la tributación pues, fuera menor también. Un tipo fijo, ahora se incrementó algo, pero está muy lejos todavía, ese 21, 25, 27, está muy lejos del 52, de hasta el 56% que llega a la escala general en Cataluña, ¿no? Y del 24 al 75 es el tipo más bajo de la escala del impuesto. El impuesto de sociedades, pues obviamente es un impuesto que se ha descapitalizado, es un impuesto que no solamente se bajó del 35 al 30% ya el tipo nominal, sino que además como consecuencia de todas las deducciones, exenciones, bonificaciones, ajustes extracontables, pues nos llevan que los tipos efectivos son mínimos. Hace un par de semanas la Agencia Tributaria ha publicado su informe con respecto al año pasado. El tipo efectivo de los grupos consolidados es el 3,5%. El tipo efectivo sobre beneficio contable. Claro, si hablamos sobre bases imponibles, sube, pero sobre beneficio contable es el 3,5%. Y luego, pues, ¿qué vamos a decir de las SICAV, de las entidades de tenencia de valores extranjeros, de tantos y tantos instrumentos que hay que facilitan la elusión a las grandes fortunas y a las grandes empresas, ¿no? Pero no solamente se recauda poco, es que se recauda mal. Digo que se recauda mal desde el punto de vista del artículo 31.1 de la Constitución. Como decíamos al principio, por los técnicos, claro, todos servimos algún interés, ¿no? Nosotros pretendimos servir el interés público y, bueno, hacer efectivo esto, ¿no? Es algo tan poco revolucionario como hacer efectivo lo que dice el artículo 31 de la Constitución. Habla del principio de justicia fiscal, de justicia tributaria, que, por cierto, hace también... hace ya tiempo, ¿no? Pero oía en una radio un debate en el cual pues, había periodistas que decían esto no es justo y tal, y una persona que era un representante de asociaciones de asesores fiscales decía, bueno, es que esto de la justicia es algo muy subjetivo, ¿no? Pues no es subjetivo. La justicia fiscal está reflejada en el artículo 31.1 de la Constitución y nos dice qué principios son los que tienen que regir para que podamos hablar de un sistema tributario justo, ¿no? Y son los principios de generalidad, de capacidad económica, de igualdad, de progresividad y de suficiencia, ¿no? Aquí está en generalidad, capacidad contributiva, igualdad, progresividad. Bueno, todos hacen aguas, ¿no? El principio de igualdad, si solamente con recordar la amnistía fiscal del año pasado, pues ya no hay más que hablar, ¿no? Desde luego, esto de igualdad, nada, ¿no? La excusa de la huida de capitales, luego abundaremos en ello si queréis en el debate, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Si subimos los impuestos, si eliminamos estas posibilidades de elusión, se van los capitales, ¿no? Bueno, se van, siempre esa posibilidad siempre está ahí. Mientras existan los paraísos fiscales, pues o nos convertimos en un paraíso fiscal, o eliminamos la tributación de las sociedades, de los grandes capitales, o siempre va a estar esa posibilidad, ¿no? Y desde luego, en todo caso, lo que habrá
habrá es que transformar, modificar ese artículo 31.1 de la Constitución y decir que los impuestos no lo pagamos todos, sino los trabajadores, ¿no? Luego, sobre la agencia tributaria, pues desde luego nuestras críticas son importantes. La agencia tributaria para nosotros tiene una doble vara de medir. Por un lado, en su actuación genérica, general, bueno, pues se dedica pues, sobre todo a gestionar, a controlar esa información de la que dispone y que se trata sobre todo de perceptores de rendimientos de trabajo, de algunos rendimientos de capital sometidos a retención y a controlar las discrepancias, las pequeñas discrepancias que pueda haber entre lo declarado por la gente controlada y los datos que tenemos, ¿no? En cuanto a la búsqueda de bases imponibles, de ese gran fraude, pues el esfuerzo que se hace en la agencia tributaria es mínimo, ¿no? Y esto es algo recurrente que viene ocurriendo, ocurre con este Gobierno, ocurrió con el anterior y bueno, ahí estamos desde que se creó la agencia tributaria, ¿no? En cuanto al principio de progresividad, bueno, aquí he puesto cuál es el porcentaje sobre el PIB, según los datos de Eurostat, del peso de los impuestos directos, que es un poco menos que el de los impuestos indirectos, ¿no? Pero la tendencia parece que, por lo que nos cuentan, es seguir en la misma, ¿no? La semana pasada hizo público el CIS su encuesta sobre opinión pública y política fiscal, o un avance de la encuesta que realizó en el mes de julio y que da datos pues, que son interesantes, ¿no? Bueno, pregunta a los encuestados cómo debe de ser el sistema tributario, en qué impuestos debe hacer hincapié, ¿no? ¿Se debería recaudar sobre todo con impuestos directos o con impuestos indirectos, ¿no? Bueno, pues ya veis que hay una gran mayoría que habla del 72%. Bueno, aquí es que se me ha ido. Es el 48,9% habla de que con impuestos indirectos y el 18,4% con impuestos indirectos. Yo lo que he hecho es quitar ese porcentaje de los que no saben, no contestan, y el resultado sobre los que opinan es, pues ya veis, un 72% que opinan que sobre los directos y un 27% sobre los indirectos. Pero hay otro dato quizá más sorprendente, y es que esto, que es la media, si vamos al análisis de los encuestados en función de su voto o de su intención de voto a los partidos políticos, vemos que si bien hay algunas diferencias, pero la mayoría sigue siendo en todos los votantes la misma, ¿no? El Partido Popular, los votantes del Partido Popular duplican o más que duplican los que piensan que hay que hacer hincapié en los impuestos directos que en los indirectos. Entonces, habrá que preguntarse por qué esa insistencia de los gobiernos en hablar de lo contrario, ¿no? Pues quizás que los grupos de presión importan más que los electores, ¿no? Al final. Bueno, el debilitamiento de la progresividad, pues ya hemos hablado de la eliminación de sucesiones y patrimonio prácticamente, son impuestos progresivos y como consecuencia de su eliminación el sistema también pues, se ve perjudicado en la progresividad, ¿no? La dualidad del IRPF a la que me refería antes, el hecho de que lo tributen los rendimientos de capital a un tipo distinto, fijo, inferior al que tributan a la escala a la que tributan los rendimientos de trabajo, pues también debilita la progresividad. ¿Por qué? Porque las bases imponibles, a medida que van creciendo, pues el ingrediente o el peso de los rendimientos de capital va siendo mayor y llega un momento en el cual las bases imponibles superiores a 600.000 euros tributan efectivamente a un tipo inferior a los anteriores, ¿no? Es regresivo el impuesto al final como consecuencia de esto, ¿no? El impuesto de sociedades, aunque no es un impuesto con una escala progresiva, es un impuesto con un tipo o con varios tipos fijos, pero en este ocurre lo mismo. Las grandes, al final, como consecuencia de todas esas posibilidades de elusión o deducciones, bonificaciones y demás, las grandes empresas están tributando, las empresas que facturan más de 1.000 millones están tributando por debajo, 5 y 6 puntos por debajo de lo que tributan en tipos efectivos las pymes, ¿no? Esto es algo a pesar de que las pymes tributan en principio al 25%, a 5 puntos menos del nominal, ¿no? Y luego, en cuanto a generalidad y capacidad contributiva, pues desde luego la evasión fiscal, la elusión fiscal es el grave problema, ¿no? Si hablamos de elusión fiscal y hablamos de esa ingeniería fiscal, de esa tributación de las grandes multinacionales, que muchas veces se habla de elusión, se dice que es legal, pero muchas veces está en el filo del límite, ¿no? De lo legal, lo ilegal a veces se confunde la elusión con la evasión. Voy a ir acabando. Solo quería enseñaros, para acabar, pues algunos datos más de la encuesta esta del CIS, ¿no? Se preguntaba, ¿se cobran con justicia los impuestos? ¿Pagan más quienes más tienen? Pues aquí es abrumador el dato, ¿no? Es un 87% piensa que no es así y si vamos a la intención de voto, pues vemos que ocurre lo mismo. No lo cree así
la mayoría de los ciudadanos, incluso los votantes, digamos, de partidos como la derecha, que podría bueno, estar en otra línea, pues no, los votantes, los ciudadanos piensan lo mismo, ¿no? ¿Existe mucho fraude fiscal? Aquí existe bastante fraude fiscal. Veis que es más del 90% de los españoles que opinan esto. Y sobre el esfuerzo que hace la Administración en relación con el fraude fiscal, pues casi el 70% de los españoles piensan que no se hace el suficiente esfuerzo, ¿no? Bueno, luego hablaremos, si acaso, de nuestros datos. Nosotros hablamos de… Bueno, estos datos los estamos actualizando. Pronto vamos a presentar nuevos datos sobre un estudio que acabamos de ultimar, pero están más o menos en la misma línea, aunque sí que refuerzan la tesis de que en estos años de crisis todavía ha aumentado más, ¿no?, la economía sumergida del fraude. Estamos hablando de cerca de 90.000 millones que se dejan de recaudar cada año. Es obvio que acabar con el fraude al 100% es algo ilusorio, pero sí que podemos reducir los niveles de fraude a los de los países de nuestro entorno y en ese sentido podríamos recaudar 38.500 millones cada año, que es justo la cifra que se consignaba este año como pago de intereses de deuda, ¿no?, en los presupuestos. El fraude por contribuyentes, nosotros, como, bueno, pues a pesar de esa creencia muchas veces en la calle de que el fraude está en esa pregunta del con IVA o sin IVA, pues no, según nuestros estudios, la mayor parte del fraude, aunque ese también hay que combatirlo, pero la mayor parte del fraude está en grandes empresas y grandes fortunas, ¿no? Más del 70% frente al 25% entre pymes y autónomos, ¿no? Propuestas: reforma en profundidad de la agencia tributaria, elaboración de estudios oficiales de economía sumergida, bueno, ahí está, en coordinación entre administraciones tributarias, control parlamentario, medidas legislativas contra la elusión, desaparición del régimen de módulos, luego hablaremos de ello si queréis en el impuesto sobre la renta, y una reforma fiscal que incida en la mejora de la equidad, ¿no? Como conclusión, pues el sistema tributario podemos decir que es injusto e ineficiente. ¿Por qué? Por el fraude, por las oportunidades de elusión que brinda, por su falta de transparencia, por su complejidad y costes para los contribuyentes que cumplen, por sus contradicciones territoriales, por los errores en las previsiones y por su falta de credibilidad. Y con esto, pues espero que en el debate podamos seguir ampliando todas estas cuestiones. Gracias.